Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos con el curso de programación en C. En este caso, pues vamos a ver lo que son condicionales complejas, que pues no son nada más y nada menos que if else más más detallados, más complejos, más completos, ya que los que vimos pues fueron muy simples. En este caso, pues por ejemplo, podríamos decir if 2 es idéntico a 2, ¿vale? Que esta es una condicional simple, es una pregunta muy simple y vamos a llamar este archivo condicionales complejas. .c. La guardamos y ahora pues podemos decir podemos hacer esta pregunta 2 idéntico a 2, que sabemos que es una pregunta simple. Entonces, pues qué pasaría si yo necesitara hacer más preguntas en este mismo caso. Y ahora qué pasaría si yo necesitara preguntar si 3 es idéntico a 3 o, uy, o 4 es idéntico a 4. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí las estructuras de las condicionales se vuelven más complicadas. Siguen trabajando igual, pero se vuelven más complicadas. ¿Por qué? Porque ya no solo tenemos una sola pregunta, si tenemos dos y tres preguntas en una sola. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay que tener cuidado porque se van a encapsular de la siguiente forma. Por eso hay que tener cuidado en qué momento usamos y en qué momento usamos o. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso tenemos las famosísimas tablas de verdad donde decimos que si tenemos dos condicionales verdaderas, pues es igual a una condicional verdadera. Si tenemos una verdadera y una falsa, pues decimos que es falsa. Si tenemos un falso y verdadero, decimos que es falsa. Y si tenemos un falso y un falso, pues decimos que es verdadero. Y así. Entonces, digo, creo que la regué en esa última, pero bueno, es meramente este por mención, vaya. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a preguntar 2 es idéntico a 2. Entonces, esto es verdadero. Por ende, se cumple. Y 3 es idéntico a 3. Por ende, es verdadero. Entonces, el conjunto de estas dos preguntas nos va a arrojar un valor verdadero. ¿Ok? Y en este caso vamos a preguntar o 4 es idéntico a 4 y en este caso pues nos va a arrojar un verdadero. Sin embargo, aquí no aplica esta condicional, ¿vale? Puede ser esta verdadera o esta verdadera. Cualquiera de las dos, no importa cuál, pero al menos una de las dos tiene que ser verdadera. ¿Para qué? Para que se cumpla la condición de aquí abajo, o bueno, se ejecute. Ay, ¿por qué no me deja dibujar? Ah, porque estoy en labor. En este caso, con que esta sección de aquí o esto de acá se cumpla, se va a realizar la operación de aquí abajito, ¿ok? Si las dos no se cumplen, pues no se va a realizar. Entonces, por eso les digo que hay que tener cuidado. Y lo que yo les recomiendo para no tener este tipo de problemas con las condicionales complejas es encapsularlas en secciones de preguntas, o sea, de esta forma. Si se dan cuenta, lo que hice fue separar esta pregunta de esta pregunta, de tal forma que es como si esta fuera una sola pregunta y esta fuera otra pregunta aparte. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer de una forma simple? Pues de esta forma. Bueno, lo podríamos poner aquí si un if 3 es idéntico a 3 y así sucesivamente. Entonces, pues la idea es esa, hacer preguntas cada vez más complejas y pues que se adapten a nuestras necesidades, ya que no siempre vamos a hacer una sola pregunta o vamos a contemplar un solo caso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta un poco más compleja, la cual obviamente no va a estar 100% bien programada. Vamos a decir, si está soleado, es idéntico a sí o es igual a sí. Vamos a encapsular esto en una pregunta como tal. Decimos y llevo sombrilla, es idéntico a sí. No sé. O, no, vamos a agregar otra i. Eh, tengo sed, ok, es idéntico a sí. Entonces, pues vamos por un...
vamos a ponerlo junto, vamos por un helado. ¿Ok? Digo, esto pues si lo ejecutamos nos va a dar un error, pero es meramente para ejemplificar una sección de preguntas complejas. En este caso vamos a preguntar, ¿está soleado? Pues imaginemos que decimos que sí está soleado. Entonces, esta sección de aquí, o esta parte de la pregunta, se vuelve verdadera. Y decimos, ¿llevo sombrilla? Imaginemos que sí la llevo sombrilla, entonces se va a cumplir. Si llevo sombrilla, entonces pues se cumple esta sección. Decimos, ¿y tengo sed? Pues sí. Entonces, lo que vamos a hacer es ir por un helado. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo yo no cumplo al menos una de las condiciones? Voy a decir, ¿está soleado? Sí. ¿Llevo una sombrilla? No. Y aquí directamente cerramos la ejecución y cerramos la pregunta. ¿Por qué? Porque ya no importa que esté más adelante, en este caso porque sabemos que hay un i seguido, pues sabemos que la condicional ya no va a continuar. En este caso pues porque sabemos que no llevamos sombrilla. Sin embargo pues vamos a hacer la pregunta. ¿Tengo sed? Sí. Sin embargo, al tener un falso aquí, pues todo esto nos va a arrojar un falso. Porque recordemos que se vuelven en conjunto, entonces pues esta me va a dar un falso y luego este falso se va a preguntar con este y va a decir falso y verdadero, pues falso. Entonces todo esto me va a dar falso. Por ende, no vamos a ir por un helado. Entonces este es el concepto de las preguntas más complejas. Y ahora bien, nosotros podemos anidar preguntas. En el caso contrario de que yo no pueda ir por un helado, puedo preguntar else if. O sea, si no se cumple esta condición, ¿se podría cumplir esta otra condición? Porque sabemos que si ponemos else, no importa que haya sucedido aquí, si se cumple alguna de estas tres o no se cumple algo ahí. Si no se cumple alguna de estas tres o yo qué sé, pues se va a ejecutar automáticamente esta, sin pensarlo, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo no quiero todavía cerrar la pregunta? ¿Qué tal si quiero evaluar otros parámetros? Puedo decir, entonces, pregunto si está soleado, es igual a sí, y tengo gripe, es idéntico a no. Entonces, vamos, no sé, a, vamos guión bajo, a la alberca. ¿Ok? Más que nada para que se viera bien, porque si no iba a quedar medio raro. Entonces, pues ahora va a suceder lo siguiente, o la pregunta se va a estructurar de la siguiente forma. Pues vamos a decir, ¿está soleado? Sí. ¿Llevamos sombrilla? Sí. Y ahora, tantito me voy a desplazar para acá. Y decimos, ¿tengo sed? No. Por ende, no vamos a ir por un helado. Sin embargo, podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Vale? Podemos hacer la siguiente pregunta. Podemos decir, entonces, como no se cumple esta condición de aquí arriba y no vamos a ir por un helado, entonces, si está soleado y si no tengo gripe, pues entonces vamos a la alberca. Y así podemos ir estructurando más y más y más preguntas y más complejas y más grandes. Obviamente todo se va a ir ajustando a las necesidades pues de lo que necesitemos en el momento. En este caso pues es meramente un programa para saber si podemos ir a la playa. Entonces ahora vamos a verlo pues vaya, con un ejemplo real con este tipo de casos. Para esto vamos a borrar todo y vamos a hacer el mismo ejemplo pero ahora con variables. Ahora vamos a usar una tipo char que va a ser, vamos a llamarla paraguas, o bueno, sombrilla. Sombrilla. Vamos a generar otra que se llame soleado. Y por último, que habíamos dicho, también gripa. Y también, ya se me olvidó la otra, sed. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un printf, más que nada para saber que estamos escaneando directamente. Y decimos, hacemos la pregunta, ¿llevamos sombrilla? Y aquí mismo ponemos un salto de línea y escaneamos sombrilla. Scanf por %c sombrilla. Getchar printf.
decimos está soleado. Y ahora escaneamos lo que es... Ay, que ya no sé escribir. Escaneamos lo que es soleado. Nuestro getChar. Printf. Tengo gripa. Y escaneamos la gripa. %C. Ahí. %C. Y gripa. Getchar. Y pues ya por último, set. Printf. Tengo set. Scanf. %C. Set. Y ahora sí, hacemos la pregunta compleja, que es la que habíamos planteado anteriormente. Para esto hacemos esto y decimos si está soleado es idéntico a S. Vamos a decir que en este caso vamos a documentarlo aquí. S es igual a sí y N es igual a no. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Y esto lo voy a copiar y lo vamos a pegar aquí abajo. Entonces, si es idéntico a S, entonces pues completamos esa condición y decimos si tengo sed es idéntico, sed es idéntico a sí y si llevo la sombrilla idéntico a sí. Si todo esto se cumple, entonces vamos a imprimir printf. Vamos por un helado. Else if soleado es idéntico a S y habíamos dicho que gripa es idéntico a N, o sea que no tenemos gripa. Entonces decimos printf, vamos a la alberca. Y en el caso contrario, en el caso de que no cumplamos ninguna de estas condiciones, pues no sé, vamos a decir aquí, if es soleado, idéntico a S. Entonces vamos a decir, no, ¿saben qué? Aquí vamos a decir si no es soleado, printf, quédate en casa. Y en el caso decimos else if soleado idéntico así y gripa idéntico así, printf, quédate en casa que estás enfermo. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya hicimos una estructura de preguntas muy complejas, o bueno, más complejas de lo normal, donde evaluamos muchos casos. En este caso, la primera situación, hacemos o necesitamos 3 condicionales completas para saber si vamos a ir por un helado. En el caso de si vamos a ir a la alberca, pues necesitamos 2 y que no se cumpla al menos una de las anteriores. Y ya por último, pues necesitamos saber si está soleado o si tenemos gripa y está soleado. En este caso, pues vamos a compilarlo y lo ejecutamos. Y vamos a ver qué nos pregunta. ¿Llevamos sombrilla? Vamos a decir que no llevemos sombrilla. ¿Está soleado? Sí. ¿Tengo gripa? No. ¿Tengo sed? Sí. Vamos a la alberca. ¿Ok? Vamos a volverlo a probar. ¿Llevamos sombrilla? Sí. ¿Está soleado? Sí. ¿Tengo gripa? No. ¿Tengo sed? Sí, ¿por qué no? Entonces vamos por un helado. Si se dan cuenta, se cumplió esta y se cumplió esta, la de aquí abajito. Ahora vamos a intentar completar una de las anteriores. De las de hasta abajo. ¿Llevamos sombrilla? No. ¿Está soleado? No. ¿Tengo gripa? Sí. ¿Tengo sed? No. Quédate en casa. ¿Ok? Llegamos a esta condición de aquí. Entonces, ahora vámonos por la última, donde llevamos sombrilla.
no, está soleado, sí, tengo gripa, sí, tengo sed, no, quédate en casa que estás enfermo. Y así podemos ir jugando y probando y probando y probando distintas combinaciones, distintas tipos de condicionales y así podemos ir probando y jugando hasta que pues encontremos la combinación que más nos guste. Por ejemplo, en este caso, pues que yo estoy probando con un día soleado, si vamos a un parque, si vamos a la alberca, si vamos por un helado, si no, si nos quedamos en casa. Entonces, pues esto más que nada como en el video anterior lo comentaba, es pura práctica, estar practicando y obviamente siempre tener como un orden concreto para nuestras condicionales, ya que si no tenemos un orden o las ponemos así como a lo bruto, pues puede que digamos que el planteamiento de nuestras preguntas sea correcto, pero el orden no sea el correcto. Ya que, por ejemplo, si yo pongo esta antes, puede que afecte mucho al cómo se desarrollan las condicionales. Entonces, por eso siempre hay que tener un orden y hay que tener cuidado en cómo las ordenamos. Y pues nada, con eso sería todo. En este caso, pues por parte de las condicionales. Y pues podemos estar así probando con números enteros, números decimales, números flotantes, de todo tipo. Y pues nada, con esto terminamos la sección de condicionales, donde ya vimos condicionales simples, condicionales anidadas, vimos switch case y en este caso las condicionales complejas. Y pues bueno, ya en los siguientes temas pues vamos a ver cosas un poquito más complicadas y más interesantes como ciclos repetitivos y así. Entonces, por el momento yo les reitero que investiguen, no tomen mi palabra como ley, como todos los videos siempre lo digo. Ustedes hagan su propia investigación, si es que lo ven así. Si algo les genera dudas o no están de acuerdo conmigo, les invito a ponerlo en los comentarios. Son totalmente bienvenidos. Nuevamente reitero, todos estos códigos y todos los programas que hemos hecho hasta ahorita están en el GitHub que está en la descripción. Entonces, que tengas bonita noche.